Hoy vamos a hacer la segunda parte del vídeo que corresponde a la fuerza del peso. Si recordáis, en la primera parte del vídeo estuvimos viendo que el peso es una fuerza, es la fuerza con la que la Tierra empuja a los cuerpos que están en su superficie, y veíamos que para calcular esa fuerza lo que teníamos que hacer era una multiplicación. Teníamos que multiplicar la masa en kilogramos del cuerpo que pesa por una aceleración. El valor de g es una aceleración que llamamos aceleración de la gravedad, y que en la Tierra vale 9,8, pero que veíamos que este valor es cambiante dependiendo del lugar en el que nos encontremos en el universo. Así, por ejemplo, la gravedad en la Tierra vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero en la Luna, al ser un astro más pequeño, pues su valor es más pequeño, es 1,6. De manera que el resultado de este producto, al multiplicar la masa de un objeto por esa aceleración más pequeña, nos da un peso más bajo. Quiere decir que el mismo objeto pesa distinto si está en la Tierra que si está en la Luna. Si está en la Luna va a pesar menos. Quiere decir eso que se va a ver menos atraído, que va a ser más ligero. Mientras que su cantidad de masa va a permanecer constante porque es el mismo objeto, con la misma cantidad de masa eh, medida en kilogramos. Si la medimos en kilogramos y la aceleración de la gravedad está medida en metros partido por segundo al cuadrado, que es el sistema internacional, el resultado del peso es una magnitud medida en newtons. Porque la fuerza, el peso es una fuerza, la fuerza en el sistema internacional se mide en unidades de newtons. Bueno, entonces vamos a seguir en este vídeo a profundizar un poco más para conocer mejor cuál es el fundamento de esta fuerza. Entonces, para comprender un poco más, un poco mejor lo que es el peso, hay que remitirse a la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal es una de las leyes más importantes de la física, que, que fue formulada por Isaac Newton en 1687. Y voy a explicar un poco en qué consiste. Isaac Newton estaba interesado en un científico, uno de los primeros físicos científicos que ha habido, y estaba preocupado por comprender por qué se caen los cuerpos, ¿vale? Estaba preocupado, digamos, o sea, estaba interesado en comprender dos cosas distintas, que aparentemente son muy distintas, pero que él consiguió unir en una sola. Por un lado, como digo, estaba preocupado en comprender por qué los cuerpos se caen cuando se sueltan, ¿vale? Fijaos que la caída de los cuerpos es un hecho cotidiano que la mayor parte de nosotros pues no lo asumimos como algo natural, no nos genera curiosidad, ¿no? Si preguntamos por qué se caen los cuerpos, pues los cuerpos se caen porque se caen, ¿eh? Es decir, la mayor parte de las cosas que vemos en la naturaleza pues las asumimos como algo natural, como algo que no tienen una explicación. Son así porque son así. Sin embargo, una mente científica es una mente curiosa y intuye que detrás de los fenómenos naturales que observamos existe una razón que explica por qué sucede. Y por ejemplo, la caída de los cuerpos es, uno de los fenómenos que pasa esto. Entonces Isaac Newton estaba convencido de que existía una razón que podría explicar por qué los cuerpos se caen. De la misma manera, también Isaac Newton y muchos de los físicos que había en ese momento miraban al cielo. Miraban al cielo para comprender el movimiento de los planetas. Y entonces, de la misma manera que estaba preocupado por comprender la caída de los cuerpos, también estaba interesado por conocer cuál es la causa por la cual los planetas se mueven dando vueltas, orbitando, que se dice. Entonces, por aquel momento había una concepción del universo que estaba dividido en dos partes. Por un lado, los hombres
el ser humano vivía en la Tierra y entonces estábamos en el mundo terrestre y había una otra parte del universo que era el mundo celeste. Cuando el ser humano mira al cielo, lo que ve es muy diferente de lo que ve cuando mira la Tierra. Entonces, el mundo celeste, digamos que estaba separado del mundo terrestre, pero separado de una manera muy fuerte, de manera que lo celeste estaba atribuido a lo divino, a lo perfecto y a lo divino. Los planetas eran esferas perfectas, tenían un movimiento perfecto y en lo celeste estaban los dioses, ¿vale? Y esa concepción del universo dual, dividido en dos partes, en la que el mundo terrestre es el mundo de lo imperfecto, que es donde vive el ser humano, y el mundo celeste es el mundo de lo perfecto, que es donde viven los dioses, es una concepción que se ha mantenido durante muchos siglos en el ser humano. Bueno, sobre todo en nuestra cultura occidental. Entonces, la cuestión es que lo que permitía explicar los fenómenos que sucedían en la Tierra no servían para explicar lo que sucede en el mundo celeste, puesto que el mundo celeste se comporta de otra manera según las leyes divinas. Entonces, ¿para qué cuento esto? Pues porque la ley de la gravitación universal supone una revolución porque rompe esta manera dividida de comprender el universo. Porque resulta que la ley de la gravitación universal que Newton encuentra, pues es capaz de explicar a la vez por qué los cuerpos se caen en el mundo terrestre. La caída de los cuerpos es algo que pertenece al mundo terrestre, pero esa misma explicación, esa misma causa que hace que los cuerpos se caigan, es la que explica también el movimiento de los astros, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, esto es revolucionario porque resulta que la misma ley física que explica lo terrenal explica también lo celeste, con lo cual se acaba esa división y aparece el universo como una única entidad. Por eso se llama ley de la gravitación universal, porque acaba con la dualidad de los dos mundos terrestres y divinos. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la ley de la gravitación universal? La ley de la gravitación universal consiste en que Newton descubre que las masas tienen una propiedad intrínseca a través de la cual se atraen dos masas, necesitamos dos masas, colocadas a una distancia la que sea. Pues si tenemos dos masas, dos cuerpos que tienen cada uno su propia masa y que están colocados a una distancia la que sea, resulta que esas dos masas se atraen, siempre, siempre se atraen. Es una ley natural, siempre se atraen. ¿Vale? Y entonces, pues esta idea primero choca un poco con lo que nosotros observamos, porque nosotros vemos muchos cuerpos que tienen masa y no los vemos que se estén atrayendo. Y no los vemos que se estén atrayendo. ¿Vale? No vemos que haya una atracción que empuje a los cuerpos de manera que estén juntos. Vale, ¿por qué esto es así? Pues esto es así porque resulta que esta fuerza de atracción gravitatoria que descubre Newton, esta fuerza con la que las masas se atraen, es muy débil. Es muy débil. ¿Vale? La ley de la gravitación universal, como muchas de las leyes físicas, se resumen en una fórmula matemática. Esto es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática que nos permite calcular la fuerza gravitatoria, que sería también el peso en lo terrenal, ¿vale? En el peso de los cuerpos. Entonces resulta que estoy diciendo que esta fuerza es muy débil, ¿vale? Esta fuerza depende de dos factores fundamentalmente. Aquí tenemos muchas letras. Tenemos una G, una M mayúscula, una M minúscula y una R que está elevada al cuadrado, y la G multiplicada por la M mayúscula multiplicada por la M minúscula está multiplicando, y todo eso divide
a la R que está elevada al cuadrado. ¿Qué significa todo este embrollo de letras? Bueno, las M's es muy fácil de entender, es el producto de las dos masas que se están atrayendo, ¿vale? Nosotros calculamos la fuerza gravitatoria siempre entre una pareja de masas. Tiene que haber un par de masas que se atraigan. El producto de esas masas es esto que aparece aquí, multiplicado por las masas. De forma que es fácil entender que el resultado de esta división, que es la fuerza gravitatoria, será mayor cuanto mayor sean las masas, cuanto mayor sea esta m mayúscula y cuanto mayor sea esta m minúscula. El resultado de hacer toda esta operación matemática tan complicada, el resultado será mayor. Sin embargo, si las masas son pequeñas, pues el resultado será menor. Y estoy pensando solamente en cuál es el efecto de las masas sobre la fuerza. De momento esta g y esta r cuadrado lo dejo. Nos damos cuenta que cuando aumentan las masas, aumenta la fuerza. Vale. Por otro lado, esta r, ¿qué es? Bueno, pues esta r es la distancia a la que se encuentran las masas. La fuerza de la gravedad depende no solamente de la cantidad de masa que tengan esos dos cuerpos, sino que también depende de la distancia a la que se encuentran. Bueno, entonces, fijaos, lo que ocurre es que esta distancia se encuentra en un denominador, se encuentra en el denominador de la división. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando esta R aumenta, que distanciamos las dos masas, están lejos, y entonces esta R es muy grande. Si vamos aumentando esta R, si esta R es grande, resulta que el resultado de la división es más pequeño. Pasa lo contrario que con las masas. Con las masas pasaba que al aumentar la masa aumentaba la fuerza de la gravedad. Con la distancia pasa lo contrario, que al aumentar la distancia, que además está al cuadrado, cuanto mayor sea la distancia, menor es la fuerza de la gravedad. Es decir, las masas se atraen más cuanto más próximas están. Y las masas se atraen menos cuanto más lejos están. ¿De acuerdo? Entonces, de esos dos variables fundamentalmente, de las masas y de la distancia, depende la fuerza de la gravedad. Y entonces esta G, ¿qué es? Esta G es la constante de la gravitación universal. Es una constante. Las masas son variables porque depende en cada caso del valor de la masa de los cuerpos. Sin embargo, siempre que utilice esta fórmula voy a poner el mismo valor de G, que como veremos más adelante, es un valor muy pequeño. Es 6,67 por 10 elevado a menos 11. Entonces, todo esto, el producto de las masas dividido por la distancia al cuadrado, está a su vez multiplicado por la constante de la gravitación universal, que es un valor muy pequeño. Eso hace que me obligue a que este resultado total sea muy pequeño. Porque si yo multiplico algo que pudiera ser grande por un número que es muy pequeño, el resultado me sale muy pequeño. Entonces, he dicho, la fuerza de la gravitación es débil, por eso no notamos que los cuerpos se atraigan. Y eso es debido a que esta constante de la gravitación universal, no es debido a eso, pero eso se refleja en que esta constante de la gravitación universal es muy pequeña y hace que el resultado de la fuerza de la gravedad sea muy pequeña. Pero hay un caso, por ejemplo, en el que sí que notamos esta fuerza de la gravedad, que es en la caída de los cuerpos, ¿vale? En el peso. Y eso es porque cuando estamos considerando, por ejemplo, el peso de tu cuerpo, si consideramos el peso de tu cuerpo, entonces lo que estamos haciendo es calcular la fuerza con la que la Tierra y tu cuerpo se atraen. Repito, calcular la fuerza con la que la Tierra y tu cuerpo se atraen. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí tenemos que una de las masas la ponemos en mayúscula porque es grande. Una de las masas es muy grande. Una de las masas es muy grande. Como es muy grande,
Entonces, aunque la tuya sea pequeña, pues esta masa grande hace que el resultado total sea apreciable. El resultado sale una fuerza lo suficientemente intensa como para empujar a tu cuerpo. De manera que si te dejas caer, te caes. Si no te apoyas, te caes. ¿De acuerdo? Porque estás siendo empujado. Estás siendo empujado por la tierra. Entonces, si tú consideras, por ejemplo, la masa de dos balones de fútbol, por ejemplo, pones aquí la masa de un balón de fútbol y la masa de otro balón de fútbol. ¿De acuerdo? Estas dos masas son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Entonces el resultado me va a salir una fuerza, es decir, se van a ver atraídas, siempre hay una fuerza de gravedad entre ellas, pero va a ser tan minúscula que no va a ser capaz de empujar entre sí, de que esos balones se empujen entre sí, se atraigan y se acerquen. No lo vamos a poder apreciar. Esa fuerza de gravedad está entre todas las masas, pero solamente se puede apreciar cuando es un poco grande, y solamente es un poco grande cuando al menos una de estas fuerzas es muy elevada, como pasa con la Tierra. ¿De acuerdo? La masa de la Tierra. Vale, vamos a ver, vamos a ver un momento una simulación que, va, que nos va a permitir comprender mejor esto. A ver si puedo hacer esto más pequeño. Bien. Bueno, mira, en esta simulación, aquí es una simulación que nos permite medir la fuerza de la gravedad entre dos masas. Es lo que estamos hablando. Tenemos una masa y tenemos dos masas, otra masa, ¿vale? Masa 1, masa 2. Siempre que hay dos masas, hay una fuerza de gravedad entre ellas. ¿De acuerdo? Esa es la ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal dice las masas se atraen entre sí. Bueno, y entonces en esta simulación pues nos calcula el valor de esa fuerza. Tenemos el valor de la masa, fijaos, aquí en este caso la masa 1 vale 100 kilogramos, pero lo podemos modificar, y la masa 2, vale, que es más grande, vale 400 kilogramos, pero también la podemos modificar. El resultado de la fuerza, fijaos, es un número muy pequeño. Es 0,00000166852. Y es el mismo valor para las dos masas. Es decir, las dos masas se ven atraídas entre sí con la misma fuerza. Tienen el mismo módulo, porque son vectores, la misma dirección y sentido contrario. Una va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cuál es el efecto de aumentar la masa? Pues el efecto de aumentar la masa, si aumento la masa 1, voy aumentando la masa 1 y veis cómo van aumentando a la vez dos números, el de la masa y el de la fuerza, ¿vale? Van aumentando los dos, porque la masa en la fórmula está colocada en el numerador. Entonces, al aumentar la masa, aumenta la fuerza de gravedad. Lo mismo para la masa 2, porque también está en el numerador, es el producto de las masas. Si aumento la masa 2, aumenta la fuerza. Podéis ver cómo aumenta el valor de la fuerza, pero a su vez también aumenta la longitud de la flecha que representa la fuerza, porque dijimos que las fuerzas, como son vectores, están representados por flechas cuya la longitud de la flecha, representa la cantidad, el módulo de la fuerza, ¿vale? La cantidad. A mayor número, mayor longitud, ¿de acuerdo? Vale. Entonces aumento, ¿vale? Aumento el máximo de esas dos masas y vemos que la fuerza, aunque sigue siendo pequeña, aunque sigue siendo un valor muy pequeño, ¿vale? Pues, sin embargo, ha ido aumentando. La otra variable, la que está en el denominador, si recordáis, es la distancia entre las fuerzas. La distancia entre las fuerzas. La distancia, perdón, entre las masas. Entonces podemos modificar la distancia entre esas masas y vamos a ver cómo varía también el valor de esta fuerza. Pero en este caso varía al revés.
Es decir, si aumentamos la distancia, si distanciamos las masas, vamos a ver cómo la fuerza va disminuyendo. ¿Veis? Voy distanciando las masas y la fuerza de la gravedad va disminuyendo. ¿Vale? Cuanto más lejos están, menos se atraen. Cuanto más lejos están, menos se atraen. ¿Vale? Pero si las acerco, la fuerza de la gravedad aumenta, aunque no aumenten sus masas. ¿Vale? Cuanto más cerca están las masas, más se atraen. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la idea. Volvemos otra vez a la presentación. Y vamos a ver el otro laboratorio que os quería enseñar, que es el de las órbitas. ¿Vale? Porque hemos dicho que la ley de la gravitación universal de Newton consigue explicar a la vez la caída de los cuerpos y el movimiento de los planetas. Entonces, fijaos, sabemos que la Tierra se mueve en su movimiento de traslación dando vueltas alrededor del Sol en unas órbitas que son casi circulares. ¿Vale? Entonces, resulta que, claro, la Tierra y el Sol son dos masas muy grandes. La masa del Sol es mucho más grande que la de la Tierra, pero aún así las dos son muy grandes. Aunque se encuentran distanciadas por una gran distancia, sin embargo, como son dos masas muy grandes, la fuerza de la gravedad es apreciable. Estas dos flechas representan la fuerza de la gravedad entre la Tierra y el Sol. Entonces, este de aquí es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es una órbita. Aquí la ponen perfectamente circular. Sabemos que no es perfectamente circular, que es elíptica. Y vemos cómo este movimiento está debido a que la fuerza de la gravedad está actuando y obliga en todo momento a la Tierra a quedarse en esta trayectoria circular. Vamos a hacer un experimento que nos permite esta simulación, que es vamos a hacer que en un instante determinado desaparezca la atracción gravitatoria. Vamos a apagar la gravedad y vamos a ver qué es lo que sucedería con el movimiento de la Tierra al eliminar la gravedad. La apago ya. Fijaos, en este momento la Tierra y el Sol no se atraen. Si la Tierra y el Sol no se atraen, entonces la Tierra sale despedida y inicia una trayectoria rectilínea alejándose cada vez más del Sol. Este sería el efecto que nos permite comprender cuál es por qué la Tierra orbitando alrededor del Sol está atraída gravitatoriamente por el Sol. Muy bien. Entonces, resumiendo, vamos a hacer un resumen, una síntesis de esta ley de la gravitación universal y acabamos ya el vídeo. La ley de la gravitación universal dice que esta fuerza de la gravedad es directamente proporcional al producto de las masas. Cuanto más aumentan las masas, cuanto mayor son las masas, mayor es la fuerza entre ellas. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que cuanto mayor es la distancia, cuanto más distanciados están, menor es la fuerza que les atrae. Y es muy débil. ¿Por qué es muy débil? Porque esta constante de la gravitación universal, que vale 6,67 por 10 elevado a menos 11, es un valor tan pequeño que hace que
el resultado de toda esta operación me salga siempre un valor muy pequeño de la fuerza. Y eso implica que entre masas muy pequeñas, aunque estén muy próximas, la fuerza de la gravedad va a ser tan poco intensa que no la vamos a poder apreciar. Bueno, pues nada, con esto terminamos la parte de la fuerza del peso. Espero que os haya gustado la fuerza de la gravedad y que lo hayáis entendido un poquito mejor. Un saludo.